Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Muy buenos días, mis queridos y mis queridas alquimistas. Una vez más, estamos aquí en su programa del día sábado, 9 de la mañana, empezando un fin de semana con toda esa buena vibra, con el sol radiante que esperemos esté con nosotros. Y bueno, empezando un fin de semana de descanso. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo esta semana? Ya saben, estamos abiertas a través de las redes. Esta es su servidora y amiga Catalina Espinosa, una vez más en su programa Alquimia. El día de hoy con un tema que a veces se nos pasa por alto, pero yo creo que gran parte de la responsabilidad y la conciencia que hay dentro de este programa es difícil no topar este tema. Y como siempre, antes de pasar ya a presentarles a nuestra invitada, voy a hacer la lectura del parrafito que siempre nos acompaña, un poquito introduciendo al respecto de qué es lo que vamos a conversar ahora. Hoy tenemos el tema de la alquimia de lo femenino. ¿Qué es lo que sienten cuando ustedes escuchan la alquimia de lo femenino? Entonces, como un preámbulo les voy a contar. Los ancianos sabios de nuestro planeta sabían que en tiempos de expansión de la conciencia, los principios transformadores y creativos femeninos deberían despertarse en cada mujer. La energía de Shakti es la medicina que lleva cada una de nosotras y que se necesita con urgencia para concebir y dar a luz a una nueva humanidad, donde lo femenino y lo masculino estén íntimamente equilibrados e integrados, y en armonía con la naturaleza, con los animales y con los elementos. La frase de hoy: tú tienes la sagrada responsabilidad de elevar como una fuerza creadora que eres. Tú no estás sola, todas juntas lo haremos. Ahora sí, con este preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra querida y gran amiga María Guadalupe Alcázar. Ella es psicóloga, terapeuta femenina, consteladora familiar. Y bueno, realmente se me iría todo el programa haciendo toda la presentación de esta maravillosa mujer, pero sobre todo puedo decir que es eso, una maravillosa mujer que, como todas nosotras, empezó un camino de autoconocimiento hace muchos años atrás y que al final del camino terminamos volviéndonos servidoras y guías para todas las demás. Entonces, bienvenida, mi querida Guadalupe. Muchas gracias, mi Cata linda. Un honor para mí poder acompañarte, poder conversar de este tema que tanto nos envuelve en nuestras vidas, en nuestros encuentros. Así que muy feliz de estar acá. Qué lindo, qué lindo. Gracias, mi querida Guaya. Bueno, tengo que reconocer que nos une una gran amistad con Guaya. Nos conocemos íntimamente, como todas nosotras, como gran hermanada que somos, porque realmente si algo nos une ahora a todas las mujeres es justamente la conciencia de que todas somos parte de una manada de mujeres que está despertando y que ahora estamos aquí. Entonces, mi querida Guaya, para empezar a profundizar un poquito el tema. Bueno, primero, antes que nada, empezamos siempre con las buenas noticias. Como siempre, ustedes saben, ya es costumbre para este programa, nuestra querida invitada trae el día de hoy un maravilloso regalo, justamente en referencia al tema que vamos a topar ahora. Aunque, bueno, me voy a adelantar un poquito. Hay que hablar que la energía femenina no, o el principio femenino no es de exclusividad de las mujeres, pero en este punto sí vamos a tener un enfoque un poquito más enfocado, redundando, enfocado al respecto de las mujeres. Entonces, el premio del día de hoy va a estar exclusivamente para una mujer. Puede ser una pareja, una esposa, un hermano, una compañera. Si un radio audiente quiere hacerse beneficiario a este premio, pero sin embargo, en este día sábado, el premio va a ser para una mujer. Cuéntanos un poquito al respecto de cuál es el premio que nos has traído hoy, mi querida Guaya. ¿Qué regalo nos quieres dar? Bueno, aparte de ser psicóloga, yo practico algunas herramientas, algunas terapias de tipo energético. Y una de ellas que me gusta mucho y que a mí misma me ha ayudado a crecer y a sanar es la bendición de útero. Entonces, trabajo en la bendición de útero desde hace ya 9 años como una terapia energética. Y bueno, ese es el regalo. El Ese regalo es el es regalo para el que día de hoy. Sí, y no hace falta que estemos con alguna patología necesariamente para recibir una bendición de útero, ¿no? La bendición de útero ancla la energía, ancla y
primero despierta y luego ancla la energía femenina en nosotras, ¿no? Aparte de despertar los dones, aparte de ayudarnos con molestias o patologías que podemos presentar y etcétera. Tiene muchísimos beneficios, entonces, más allá de si estamos o no con alguna dolencia concreta en nuestro útero, es una forma de despertar internamente Qué y expandir el hermoso. potencial hacia el mundo. Así que le va a venir bien a cualquier mujer de cualquier edad. Qué hermoso. Hermoso regalo, hermoso y poderoso regalo el que hoy María Guadalupe nos Sí. ha traído acá. Entonces, empezamos a ver, y hoy va a ser el gran desafío, esperando que todas ustedes y todos ustedes se pongan en contacto con nosotros a través de las redes. Recuerden que estamos en línea a través del Facebook. Entonces, el día de hoy, la última persona que se comunique o tenga una escritura, un like, alguna cosa que se comunique con nosotros a través del Facebook, será la acreedora a este maravilloso y poderoso premio, este regalo, porque realmente es eso, es un regalo enorme el que María Guadalupe nos ha traído el día de hoy. Entonces, para empezar un poquito, y tú has empezado un poquito, ¿por qué es tan importante el útero en nosotros las mujeres? Bueno, el útero es un órgano perceptivo, es un órgano que nos conecta con lo femenino, es nuestra antena, es nuestra antena. De ahí viene toda la sabiduría femenina, digamos, además que es el colchoncito de nuestras emociones, es decir, en, todo lo que nos sucede en realidad va al útero. Si estamos hablando de una mujer que tiene un ciclo femenino consangrado, cada 28 días viene una menstruación, digamos, ¿no? Y en esos 28 días, que yo siempre le digo que es un viaje, entonces el útero va cargando o va receptando las experiencias, las sensaciones, las percepciones, los sentimientos de lo que nos va pasando. De tal manera que cuando llega el ciclo menstrual, lo suelta y se procesa, se libera, no, nos purificamos, digamos, y empezamos un nuevo ciclo de nuevo. Entonces, en el útero está la memoria de lo femenino, la memoria de nuestras ancestras. También está la memoria de nuestras propias experiencias y ahí se va también muchas veces acumulando uh, temas como mm, temas en lo femenino también, como nuestra propia percepción acerca de nosotros mismos, de nuestra capacidad o no de ser madres, de nuestra sexualidad, temas de abuso también, temas de autoestima, creencias de lo femenino, o de cómo de mujer debe ser mujer. Todo eso se va hacia el útero. Por eso estamos enfermando tanto, ¿no? Porque vivimos en esa lucha de, de cómo nos dicen que seamos y cómo queremos de verdad ser. Entonces, el útero digamos, es el guía de la vida de las mujeres, pero si es que una mujer no tiene útero, no es que se queda sin antenas, se queda sin guía, solo que el órgano energéticamente se queda ahí, solo que hay que trabajarlo. Sea que tengas útero o sea que no tengas útero, igual lo tienes que ir trabajando, ¿no? Y también, sea que tienes menstruación o eres una mujer que ha pasado otra faceta no menstruante, como al inicio de ya empezando la menopausia y más allá, también no es que deja de ser una mujer, solo que su energía cambió. Es una mujer que ya no necesita menstruar, porque la menstruación es un proceso de crecimiento personal a lo largo de la vida, pero una mujer más grande ya no necesita porque acumuló mucha sabiduría, aunque sigue siendo cíclica. Solo que, bueno, cuando yo digo cíclica, porque las mujeres somos cíclicas, las mujeres somos cambiantes, eso quiere decir cíclicas, somos cambiantes, eh, gracias al ciclo menstrual, ¿no? Cuando una mujer deja de menstruar. Igual sigue siendo cambiante, pero como ya tiene la sabiduría adentro, su ciclicidad va siendo como más unas olas pequeñitas. Ya no son las tremendas olas o los maremotos que las mujeres menstruantes pueden vivir, ¿no? Son, digamos, pero ocurre, sí.
Guaya, de lo que tú acabas de decir ahora, me viene a colación dos cosas. Tú dices, el útero es, ahí están guardadas todas nuestras emociones, está guardado todo lo que a nosotros nos pasa, positivo o negativo está guardado ahí. Sí. Entonces, es de gran importancia realmente prestarle atención al útero. Y realmente yo creo que en este mundo que nos digo entre comillas, a las mujeres nos obliga a desconectarnos tanto en el tema menstruación con todo este tema del mercado, las pastillas, corta la menstruación, muchas mujeres optan incluso por hacer procedimientos para cortar su menstruación anticipadamente. Y tú dices, la menstruación incluso es un proceso de autocrecimiento para nosotras. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros no conocemos al respecto de esto, porque hay que reconocer que muchas veces es desconocimiento, estamos desconectándonos de nuestra propia esencia. Ajá, sí, es verdad. Es decir, digamos, el sistema en el que hemos crecido, en el que quisieron nuestras madres, sobre todo, bueno, las abuelas sí estaban más conectadas con la sabiduría cíclica y menstrual, eh, pero muchas de ellas tampoco, ¿no? Entonces, nos desconectamos gracias al sistema, ¿no? Al Uh sistema -huh. en el que hemos vivido, que ha dejado de lado esto justamente porque esto es un poder para las mujeres. Y no estoy hablando de un poder como jerarquía, sino es una posibilidad de autoconocimiento impresionante. Y a través de nuestro ciclo podemos identificar, podemos reconocernos, identificarnos, aceptarnos y ser compasivas con nosotras mismas. Se vuelve un poder en sí mismo. Entonces, este poder de alguna manera fue sepultado. Sepultado, ¿por qué? Porque de alguna manera lo que tenemos de la cintura para abajo siempre ha sido visto para las mujeres como algo de lo que no se habla, algo como pecaminoso, como un tabú, ¿no? Vinculado con la menstruación, vinculado con la sexualidad, vinculado con el gozo. Entonces es algo de lo que no se habla o que ha sido vetado para las mujeres en general. Sobre todo el tema de la sexualidad y el gozo, ¿no? El placer, el autoconocimiento. Entonces, te digo por experiencia, muchas de las mujeres que vienen a mi consulta con temas del útero es porque su útero empezó a presentar síntomas. Miomas, endometriosis, ovarios poliquísticos, inflamación, desarreglos hormonales, infertilidad. Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta de que, tenemos un, tenemos un útero, ¿no? Y ha estado ahí para algo Para que algo va más que mucho, concebir. exactamente, es mucho más allá. Cuando empezamos a trabajar en la energía del útero, es como nos devuelve la salud. Y la salud a todo nivel, la salud emocional, la salud física, nos conecta con nuestra propia espiritualidad, la salud mental. Eh, es nuestra herramienta, diría yo, en sí misma, es una herramienta en sí misma que la tenemos disponible, solo que no sabemos muy bien cómo usarla, pero esto es una cuestión de empezar a despertar esta sabiduría que ya tenemos nosotros para saber cómo. Y también juntarnos con otras personas, ¿no? Juntarnos con otras mujeres. La energía femenina ahora creo que es un momento interesante, está Con despertando fuerza. con fuerza y eso es interesante y es muy sanador, ¿no? A Sí, mí, perdón, mi querida Guaya, que te interrumpa. Antes de que te me adelantes a conversar justamente del poder o el magnetismo o la magia que despierta el contacto entre otras mujeres, tú al inicio de tu intervención hablabas de que de lo que acabas de decir ahorita, yo entiendo que nuestro útero es más o menos como nuestra herramienta y nuestra cajita de emergencia también, ¿no? Entonces es como acudir a la cueva para poder encontrar nuestra propia sabiduría, nuestra propia medicina, que de hecho todas nosotras somos, no solamente nosotras, no es una exclusividad de las mujeres, todos nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos la propia medicina dentro de nosotros. Sin embargo, tú dijiste, en nuestro útero está guardado nuestra esencia, que nuestra esencia lastimosamente, entre comillas, voy a utilizar lastimosamente, que yo diría benditamente, no está realmente adecuada con lo que la sociedad, la cultura, en general, todos los patrones que han sido puestos necesariamente va adecuado a esto. claro, porque
desde muy pequeñas a las mujeres nos enseñaron a ser muy amables hasta con las cosas más burdas. Entonces, hay una cosa que pulsa en nosotros y que en algún momento de la vida empieza a expresarse porque está totalmente sepultado, y es el instinto y la intuición. La intuición, sobre todo, algo muy venido a menos, algo de muy mala fama, por decirlo así, porque esta es una capacidad femenina innata, ¿no? Innata, que ha sido sepultada y que nos da las pistas, nos da un olfato psíquico, un oído psíquico, una mirada de hacia dónde ir. Entonces es un poder, y como ha sido tan venida a menos, bueno, a sepultarla, porque eso nos hace ver mucho más allá. Entonces, ¿cómo es que nos desconectamos de esta esencia o de esto femenino? Cuando nos domesticamos. ¿Sí? Y nos domesticamos desde muy chiquitas y perdemos este instinto. ¿Para qué nos sirve el instinto? El instinto nos da la información de cuando nuestra vida está en peligro. Y hablando un poquito más allá, de cuando nuestras vidas emocionales están en peligro. Pero cuando somos pequeñas, nos domesticamos, es decir, podemos tener como todo esto de que queremos hacer ciertas cosas y no. No, una niña se comporta de tal manera. Usted tiene que aceptar esto. Entonces nos vamos como, ya no logramos diferenciar de qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros por sí mismo, como algo organísmico, sino porque nos han dicho que así tiene que ser. Por ejemplo, las niñas no tienen que gritar ni ser muy espontáneas, porque eso se ve mal. Entonces, tienes que ser formalita, tienes que ser callada, no tienes que gritar, no tienes que tener iras, porque eso está mal. Entonces, y cuando tengo iras, ¿qué hago? Me aguanto. Entonces, este sensor de instinto se apaga. Ya no detectamos cuando estamos en peligro emocional. Entonces, solo nos dejamos llevar, y esa es la razón por la que a veces podemos enfermar, o también podemos estar vamos a sentir en algún momento de nuestra vida que esto está sucediendo claramente. ¿Y cómo lo vamos a sentir? Nos vamos a sentir como bastante debilitadas. Sentirnos debilitadas físicamente y psíquicamente cuando nos sentimos impotentes y cedemos nuestra vida creativa a los demás, por decirlo de alguna manera. No podemos reconocer el ritmo que necesitamos para estar en la vida, y nos arrastra la domesticidad, el intelectualismo, la productividad. No digo que la productividad sea mala, pero no podemos estar la vida productivas. Así nos han dicho que tenemos que ser. Pero no necesariamente es una parte importante, pero esa no es la vía. Podríamos decir que, perdón que te interrumpa, podríamos decir que esta es parte de nuestra naturaleza, pero no es una conducta constante. Hablando de justamente lo que tú decías en un momento, de la ciclicidad que nosotros tenemos, y esa es la importancia incluso del autoconocimiento, del justamente saber en qué momento yo estoy viviendo, qué etapa de mi vida estoy viviendo, incluso para yo mismo poderme adaptar a esa productividad que, entre comillas, debería tener. ¿Algo así sería? Hablando del ciclo femenino. De los ciclos femeninos, así es, de la ciclicidad que hablabas. Ajá. Bueno, sí, pero la ciclicidad es la herramienta que tenemos dentro, sí, es verdad. Y eso nos puede dar un montón de pistas de hacia dónde ir, de qué hacer, de cómo podemos aprovechar los momentos óptimos que nos da cada parte de nuestro ciclo. Sí, también. Dentro de eso, conociendo, esto nos da un poder, realmente. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, tenemos que ir deconstruyendo algunas cosas que son parte de nuestra crianza y que nos han hecho como olvidarnos de quiénes somos y de ser tal vez muy complacientes, incapaces de poner límites, tal vez las necesidades de las demás los ponemos por encima de las nuestras, no podemos detectar nuestras propias necesidades ni pedirlas siquiera, no nos atrevemos a vivir nuestra sexualidad como quisiéramos, por todos los constructos sociales, ¿no? Por todas las creencias. Entonces, necesitamos también hacer un trabajo por ahí.
el ciclo sin duda nos ayuda a no estar tan perdidas, porque si hay algo en mi propia experiencia, en mi propia vida, si hay algo que el conocimiento del ciclo me ayudó, es a saber que no estaba loca. Una palabra muy relacionada con lo femenino, ¿no? Exactamente, sí. A saber que soy solo cambiante, que soy cíclica, que no soy caótica, más bien todo lo contrario, que soy cambiante cada semana, pero soy constante mes a mes. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que en este momento, en mi mes, yo voy a estar como lista para ser más comunicativa, para ser más empática, más generosa, solidaria. Puedo reunirme con personas, puedo armar una fiesta, puedo dar un buen feedback a las personas a quien dirijo, etc. Y en otro momento voy a estar con picos de ira y tristeza, de frustración, de impotencia. Se me viene la sombra o aquello que necesito trabajar y que no me deja mucho en paz se amplifica. Entonces, si yo ya sé eso, voy autorregulándome y haciendo ciertas acciones que más bien potencien mis capacidades, porque hablando del ciclo, el ciclo podría ser entendido como una piedra en el zapato. Que de hecho es así, ¿no? Así es visto. Exacto. En la generalidad, diría. Exactamente. Sin embargo, cuando lo empieces a conocer, empiezas a amar eso. Amar y sacar el potencial. O sea, dices, ya, esta es mi semana para comerme al mundo. Esta es mi semana productiva. Hablando de la productividad que te decía. Porque en esta semana yo tengo un foco. O sea, mis propias hormonas hacen que yo tenga un foco, que yo tenga capacidades muy racionales para hacer síntesis de análisis, trabajar muchísimo, tengo mucha energía, me siento más segura de mí misma y así. Entonces, hay momentos en los que yo puedo estar súper productiva y aprovecho. Y lo aprovecho. En otras puedo estar muy intuitiva. Es como la faceta en donde yo estoy muy, muy intuitiva. Y la aprovecho. En otra puedo estar muy comunicativa, con la capacidad empática al máximo, lo aprovecho. Qué hermoso. Bueno, y realmente cuando estamos al aire, el tiempo nos pasa rapidísimo y hay tanto que cubrir. Esperamos que realmente logremos en estos 45 minutos que tenemos de conversación cubrir todo. Entonces vamos a ir a una pequeñita pausa musical. Esperamos seguir viendo sus comunicaciones a través de las redes y volvemos enseguida con justamente todas estas cosas que estoy segura que todas ustedes lo han vivido y como bien señalamos al inicio y María Guadalupe lo señaló hace un momento, no estamos locas. Y realmente, bueno, sí estamos, a mí me gusta decir que sí estamos locas, pero por decisión propia y un poquito de experiencia, sí estamos locas, pero no somos únicas, no estamos únicas y somos un montón, no está sola. Enseguida volvemos en un segundito. Queridas alquimistas, el día de hoy voy a hacer referencia exclusivamente a las alquimistas, porque si bien es cierto, el tema que estamos topando hoy no es exclusividad de las mujeres, voy a hacer énfasis, pero de una u otra manera hoy nos estamos consintiendo, profundizando un poquito más en todos estos temas que creo que a nosotras nos rondan siempre y que en esta sociedad y en la cultura y todo lo demás que realmente nos acompaña de una u otra manera nos han desconectado. Recordándoles que el gran regalo que tenemos del día de hoy es una bendición de útero que será llevada a cabo por María Guadalupe, la profesional mujer que en este momento nos está acompañando de la mano para hablar de todos estos maravillosos temas que estamos topando el día de hoy. Entonces, volviendo a lo que conversábamos, mi querida Guaya, en este mundo tú acabaste de decir algo que a mí me gustó muchísimo y que considero de vital importancia hacer énfasis en esto. Tú mencionaste que dentro de nuestro útero mora realmente la individualidad, la peculiaridad y yo diría la magia que cada uno de nosotros tiene, o cada una, porque el útero sí es exclusividad de las mujeres. Y de una u otra manera, dentro del mundo que vivimos, en las cirugías plásticas, los estereotipos que están vendidos, todas queremos, vamos a incluirnos, todas queremos ser iguales, todas queremos tener la misma forma, todas queremos vernos físicamente de la misma manera. ¿Con esto acaso estamos perdiéndonos de algo? De nosotras mismas.
definitivamente. Sí, es decir, estamos mirando hacia afuera y tomando modelos que están impuestos por la sociedad, por cómo nos dicen que tenemos que ser, y nos perdemos de alguna manera en esa búsqueda de algo que es externo, básicamente, ¿no? Ujú. Y eso tiene que ver con desconectarnos también de la energía de lo femenino, ¿no? Porque la energía de lo femenino es como lo interior, lo hacia adentro, lo espiritual, el conocimiento de sí mismo, la receptividad, la autoaceptación. Todo esto tiene que ver con lo femenino, ¿no? Entonces nos desconectamos Ujú. y buscamos quizás valoración a través de estos otros recursos externos, ¿no? Eso es una de las cosas que de alguna manera también han llamado mi atención porque creo que justamente en eso, en yo invalidar tal o cual parte de mi cuerpo, y obviamente esto es una conversación sin querer caer en ningún tipo de juzgamiento, ni mucho menos, pero el momento en que yo desvalido o no acepto alguna parte de mi cuerpo, estoy hablando de una falta de amor propio y qué bonito sería realmente detenerse un momentito, que bueno, vamos a hablar en general de la pancita, que se puede decir que es un tema general que todas tenemos, a tocar mi pancita y ver qué estoy viviendo a través de mi pancita, qué es lo que me quiere decir de pronto eso. Y es Ujú. como, en todo caso, como yo siempre digo, si después de yo hacer un autoanálisis, conocerme, mimarme y conocerme, opto por una cirugía o cualquier otra intervención que sea, pero estoy validándome desde mi propio ser, no en el concepto este de la búsqueda de la aceptación del externo. Ujú. Entonces, de una u otra manera, sí es importante el darse cuenta cómo el externo realmente nos está desconectando a todas nosotras. Nos está Ujú. hablando de estereotipos, como tú bien señalabas, totalmente ajenos a lo que nosotras somos. Porque a Así lo es, mejor y resulta que esa figura, ese estereotipo o esa manera de ser, que a lo mejor dictan los protocolos, no es la mía. así es, así es. Y entonces, si es que yo decido hacer algo, como por ejemplo, eso no significa Ujú. que no te cuides, ¿no? Pero incluso si es que yo elijo ir al gimnasio, voy a ir al gimnasio no desde no desde que odio mi cuerpo, sino más bien voy al Lo gimnasio amo. porque amo mi cuerpo, porque lo Exacto. amo y quiero que esté bien, quiero que esté fuerte, quiero que esté firme. Creo que es una manera de ver diferente, ¿no? También Sí. de amarme a mí misma, ¿no? De acogerme, de ser compasiva conmigo, ¿no? Y qué bonito eso de que justamente porque te amo, es que quiero verte mejor. Es Ujú, que quiero que luzcas bien, quiero que estés vital, quiero que estés sano. O sea, ujú, no es eso de no me gustas y te quiero eliminar, sino más bien es como te amo y sé que puedes tener una mejor forma o sé que puedes estar en ujú, un mejor estado físico o lo que sea. ujú. Entonces, sí, sí, es como esa invitación a nuevamente conocerse y aceptarse. Como tú dices, no hay necesidad de no cuidarse, pero desde otro punto de vista, desde el amor propio, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, sí. mi querida, justamente topando este tema, a mí me gusta siempre conversar porque de una u otra manera los que hemos llegado a este punto de terapeutas, de consejeros, acompañantes, hemos venido Ujú. de una historia. ¿Qué fue lo que te llevó a ti, María Guadalupe, a indagar en esta feminidad o en este espacio de lo femenino? Mm. Bueno, mi propio proceso personal, sin duda. Sin duda fue una búsqueda de sanación para mí misma, ¿no? Yo en este camino, y soy psicóloga ya muchos años, pero el trabajo con lo femenino empezó aproximadamente hace unos 14 o 15 años, concretamente, ¿no? Ah, y, y fue porque esto estaba pulsando, era una fuerza que me estaba llamando, pero yo no sabía cómo abordarla, ¿no? Cómo abordarla. Me sentía debilitada, me sentía deprimida, me sentía insegura, me sentía sin rumbo, sin sentido en la vida, como marchita de alguna manera, ¿no? Marchita, complaciendo demasiado a los demás, olvidándome de mí, mm, relegando mis propios tiempos y mis propios recursos a las necesidades de los otros, eh,
quizás dándome demasiado, o sea, como este arquetipo del sanador o de la sanadora, que no digo que esté malo, pero demasiado activado hacia los demás. Entonces yo misma estaba totalmente perdida. Y también con un tema de producir, 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 producir. Cuando yo descansaba, me sentía culpable, me sentía inútil, sentía que no estaba haciendo nada. Y ahora entiendo que cuando me doy mis tiempos de descanso, que es hacer nada, entre comillas, estoy haciendo mucho. Pero en aquel entonces no. Entonces tuve que deconstruir un montón de cosas mías, ¿no? En mis propias relaciones también, en empezar a trabajarme a mí mismo. Una de las cosas importantes que me empujó un poco más hacia eso fue eh, enfermé del útero. Enfermé del útero de una manera muy especial, muy fuerte. Y esto me asustó, pero me asustó, me llevó a una crisis durante mucho tiempo, pero también me empujó hacia revisarme a mí misma de qué estaba pasando. Dije, esto me está dando una señal, me está hablando de alguna manera, ¿no? Esta enfermedad está siendo una maestra para mí y yo necesito dilucidar qué es esto que necesita mi vida, que necesita mi alma especialmente. Y eso me llevó a varios caminos de formación para mí misma, ¿no? Lo que me di cuenta básicamente es que estaba sumamente desconectada de mí misma, de mis necesidades, de mis deseos, de lo que mi alma quería, de mi creatividad, de mi sexualidad, ¿sí? De que lo femenino o la energía femenina me asustaba, porque me llevaba a la vulnerabilidad, a la sensibilidad, y eso es algo que yo no quería. Yo necesitaba producir, sacarle adelante a mi guagua, no podía sentarme a amar siquiera, ¿no? Porque no había espacio para eso. Eso me llevó, como te digo, a varios caminos personales que fueron antes de estos 14 años, a varias búsquedas, a varias formaciones, que luego yo pude ponerlas al servicio de otras mujeres. O sea, aquello que yo suelo trabajar con las mujeres es algo que ha pasado por mi cuerpo, por mi alma, por mi mente, mi, y que sé que puede ayudarlas. Entonces, esto, si bien tenía el objetivo de sanarme a mí misma, eh, yo después vi que tenía un objetivo mucho más grande o que tenía una misión mucho más grande. Entonces, fue todo un proceso. ¿Y qué es lo que me ayudó a mí? Y eh, tal vez esto puede ayudarles a otras mujeres también a buscar. O sea, ¿qué me ayudó? Porque yo decía, ¿y cómo se conecta con lo femenino? ¿Qué mismo es lo femenino? O sea, es ponerme un bonito vestido, arreglarme, ponerme bonita y ser coqueta. Sí, tal vez una parte, pero no necesariamente lo femenino está asociado a ser femenino o a lucir como una mujer. Sí, Lo que la no sociedad te necesariamente. dice que es una mujer. Exactamente, sí, exactamente. O, o qué es lo femenino. Ser femenino es ser madre, ser mamá o tener una pareja. Eso es ser mujer, ¿no? ¿Mm? Bueno, a mí lo que me ayudó en este camino fue entender que somos cíclicas. Una de las cosas que me ayudó a conectar con lo femenino. Entender que somos cíclicas, que somos cambiantes, que somos, digamos que cada semana tenemos dones y capacidades disponibles para nosotras mismas, que podemos manifestar a través de lo que va pasando en nuestro cuerpo, los deseos en el mundo. Es muy loco lo que estoy diciendo, pero las mujeres que empiezan a trabajar, y tú mismo lo has de haber probado, las mujeres que empezamos a trabajar con esto, realmente empezamos a hacer meja y el mundo empieza a transformarse, pero es desde nuestro propio cuerpo, desde donde inicia, ¿no? El llevar un registro del ciclo menstrual,
es un trabajo tan bonito, ¿no? El poder anotar cómo estoy, qué siento ahora, qué soñé, cuáles son los síntomas que tengo, cuáles son las emociones que me habitan. Eso me ayudó a conectar profundamente con esta sabiduría interna mía. Eso por un lado. Otra cosa que a mí me... Ah, eso me llevó a ser muy compasiva también, lo que habíamos hablado, ¿no? ¿Por qué? Porque me ayudó a entender, este registro me ayudó a mí a entender en qué momentos estoy y a acogerme a mí misma, no a victimizarme, a acogerme a mí misma y decir, ok, este momento no es para esto, así que no te sobreesfuerces, no seas la heroína de nadie. Entonces, haz lo que puedes hacer hasta cierto nivel sin que el costo seas tú. Mm. La otra cosa que a mí me ayudó mucho a conectar con lo femenino fue conectar con mi cuerpo y conectar concretamente con la menstruación. Es algo que me ayudó. Eh, Porque conecté con esta poderosa capacidad que tiene nuestro propio cuerpo para sanar, para purgar, para procesar todo lo que nos viene, no solo de nosotros y nuestras experiencias, sino de mi propio linaje familiar, para comprender, para integrar, para tomar no solo el sufrimiento y el dolor que vino de mi sistema familiar, sino también sus dones y sus talentos. ¿Mm? Eh, y así vamos dejando también de lado esta conexión con mi propio cuerpo y mi menstruación fue romper con algo que yo había aprendido a negar. Y esto como que me enchufó. Otra cosa que me ayudó también a mí en mi propia experiencia fue honrar a las mujeres de mi familia. Sí, entender que cada una de ellas sí conectó con sufrimiento, con traumas, con dolor y todo, pero que también todas, y que yo podía agarrarme de eso. De hecho, yo me agarré mucho de eso. Mis síntomas de útero tenían que ver totalmente con eso. Eso lo descubrí después de mucho trabajo conmigo misma, de mi estudio en lo sistémico, en las constelaciones familiares. O sea, había una cosa ahí muy fuerte, ¿no? De las mujeres de la familia expresado en el útero. Y bueno, también descubrí que no solo los traumas podían ser las cosas que yo podía tomar de ellas por lealtad. También fue todo un ejercicio de tomar los dones y los talentos, cualidades revalorables que ahora me constituyen y desde donde también enfoco mi vida y mis acciones, ¿no? Desde estas cosas que las mujeres de mi familia y las mujeres de antes, las mujeres desde que existen las mujeres, hemos tenido, ¿no? Empatizar con mi linaje fue una de las herramientas que me ayudó también. La otra cosa que me ayudó es conectar con mi energía uterina. Este portal ¿Tu de energía? conocimiento, uterina, Ah, uterina. este portal de conocimiento y sabiduría a partir de la enfermedad que pasé, ¿no? Empecé a descubrir que esto era un portal, era un portal en donde encontré muchas respuestas que en aquel momento yo necesitaba y que no sabía que tenía, además, que no Y sabía que tenía. es hermoso, y perdón que te interrumpa ahí, porque incluso con todo esto que tú nos vas relatando ahorita, primero, como tú dices, ¿no? Yo me imagino que todas estas te tomó esas ciertas pausas en las cuales te sentiste vaga, inactiva, inoperante, improductiva y todo lo demás. Sin embargo, requeriste ese tiempo para poder conocerte a ti. Claro, Segundo, bien dice en el oráculo de los Delfos, para conocer, si quieres conocer a los dioses, conócete a sí mismo. Y de todo lo que tú cuentas ahora, este proceso de autoconocimiento para ti te llevó incluso a conocer la historia de tu familia, los dones, exactamente. heridas, todo lo que venía detrás de ti, porque detrás de cada una de nosotros hay todo un cúmulo Ajá. de personajes, ¿no? Ujú. Otra cosa que me ayudó también todo este proceso y que también me enchufó a lo femenino, a la energía femenina, fue conectar con otras mujeres, Ujú. sus capacidades, empezar a mirar a las mujeres, porque venimos de un sistema en donde nos enseñaron a competir, las mujeres, qué sé yo, a
vincularnos desde la competencia, desde la envidia, desde hablar mal de la otra a sus espaldas. Y cuando yo empecé a conectar con lo femenino, empecé a ver al resto de mujeres como mis hermanas, como un clan con el que yo podía conectar, con el que podía contar, en donde podía ver compasión, compañerismo, sororidad, empatía, amorosidad. Y eso es y Invaluable. eso invaluable, invaluable por un lado, y también es un dardo al sistema, ¿no? O sea, Claro, eso un te iba a decir. hachazo al sistema, ¿no? ¿Sabes qué? Porque, Perdón, sí, eso justo te iba a decir y fue la primera imagen que se me vino ahorita que tú conversabas de este tema, porque yo creo que solamente el hecho de que nos han vendido esa idea de que la otra es imperfecta, de que la otra es tu enemiga, tienes que ir en contra de la otra por poco y tomarle la mano a la otra así un poco energéticamente y decirle, yo honro tu presencia, yo honro eso que haces, valoro tantísimo esa forma de ser que tú tienes. Y incluso estoy clara de que muchas veces hay cosas de la otra que a lo mejor me incomodan. Entonces, tomar esas incomodidades y verlas y trabajarlas y decirle, gracias por eso que ahora veo en ti y que a lo mejor me refleja algo de mí, ya estás desbaratando un montón de bucles que estaban ahí. Entonces, qué bonito eso de caminemos de la mano y recordemos que somos hermanadas. sí, somos pares y Ujú, juntas somos imparables, en realidad. Entonces, necesitamos esto, ¿no? Y necesitamos conectar desde nuestra energía femenina, ujú. no desde la energía masculina, porque de alguna manera estamos luchando contra el sistema que puede ser muy masculino. No estoy hablando de hombres, ojo, ¿no? No estoy Ajá. hablando de género. Estoy hablando de la energía masculina que ha estado puesta en el sistema que nos empuja a hombres y a mujeres solamente a la acción, a lo rápido, a lo racional, a lo competitivo, a la productividad. Entonces, y que a hombres y a mujeres nos aniquila. Totalmente, a todos. María Guadalupe, Exactamente. aquí te interrumpo una cosita. Justamente a esa era mi siguiente pregunta y ahondemos un poquito en esto. Tú acabas de hacer ahorita una diferenciación o una especificación de algo que es importante para poder entender esto. ¿Nos podrías, por favor, explicar? Tú acabas de decir, tanto hombres como mujeres nos han dado la energía femenina. Estamos utilizando la energía masculina para poder sacar a flote la energía femenina. Y por ahí creo que es un camino un poco chueco, porque obviamente no podemos lidiar con lo contrario para poder hacerlo. Pero puedes, por favor, tú aclarar qué es esto de la energía femenina y la energía masculina. Bueno, la energía femenina y la energía masculina, independientemente de los géneros, ¿no? Ujú, Ah, son energías que nos habitan a todas las personas. ¿Mm? Eh, Siendo mujeres, digamos, la predominancia va siendo la energía femenina. ¿Mm? Esta es como nuestra esencia natural. Pero la energía masculina es la que también necesitamos, por decirte, para salir al mundo. ujú. Es como si la energía femenina, si nosotros fuéramos, o la energía femenina fuese un artista que pinta cuadros y hace obras increíbles, pero solita ahí no se puede quedar, porque se quedaría con muchos cuadros en su casa, quieta, ¿no? Entonces, Ujú. ¿para qué viene la energía masculina? La energía masculina va a venir, sana, quiero decir, va a venir a inyectar movimiento. Entonces, esta artista con sus cuadros, con una buena energía, no una energía masculina o un ánimos también le llaman a la Ujú. energía masculina, ¿no? Con un ánimos creativo, ¿qué va a hacer? Es como si viniese alguien que le va a vender esos cuadros, que va a poner en el mundo, que va a cotizar, que va a moverse, que va a salir al mundo y decir, mira estos cuadros bellísimos. O sea, se necesita la una y la otra. O sea, no pueden coexistir la una sin la otra. Exacto. Y para entender un poquito mejor, para que tener clara esta idea, justamente Ujú. utilizando esta analogía que tú mencionas ahorita, es más o menos como esta señora pintora, ¿no es cierto?, utiliza su energía femenina en la creatividad, en esto de la intuición en el cuadro, Ujú. eso de pintarle, de ponerle, de todo eso que abraza también, ¿cierto? Y la energía masculina más bien sería en el momento que se pone la acción.
hacer Exacto. contactos, a ponerse en contacto con galerías, La claridad, la la lógica, claridad. la dirección, el coraje, la iniciativa. Exacto, Esta es la exacto. energía masculina. Ujú, Esta habita más en los varones. O sea, necesitaríamos como que ellos tengan esta dirección. Y de hecho, tienen esta dirección. La energía masculina está dirigida hacia afuera, hacia el exterior. ¿Sí? La ujú, energía femenina es más hacia adentro, hacia la introspección, hacia la sensibilidad, hacia... Pero cada una de estas energías que nos habitan a hombres y mujeres pueden estar distorsionadas. ¿Me ujú. entiendes? Pueden estar distorsionadas. De hecho, yo trabajo como psicóloga y veo muchos de estos polos. ¿A qué me refiero con estos polos? Viene una mujer y tiene como una, o bien una energía femenina distorsionada, digo yo, una energía femenina distorsionada en el sentido de que tiene letargo, tristeza, no pone límites, inconstante, celosa, mezquina, subjetiva, llorona, sensible. No digo que llorar sea malo, digo llorona. Que marca bastante la diferencia. Exacto, no es sensibilidad, es sensiblería. Ujú, Entonces, no pueden dar un paso, son como infantilizadas. mm, Esto es un polo de lo femenino. Fíjate que son características femeninas, pero distorsionadas. ujú, Y por otro lado, hay un grupo de mujeres que viene, que son mujeres súper fuertes, así como mujeres que no se doblegan, no lloran, producen, no se permiten sensibilidad, ni dulzura, ni ternura. eh, digamos que puede ser que sean como muy, los límites están bien, pero estos son como hachazos, ¿no? O sea, son como casi varones. Entonces son dos polos de la energía femenina. ujú. Ninguno de los dos está en equilibrio. Entonces, ¿qué es estar en equilibrio? ¿Cuál sería una energía femenina equilibrada? ¿O cuáles son las características? Por ejemplo, la energía femenina tiene que ver con la receptividad, con la compasión, con la suavidad, tal vez con la prudencia, con la ternura, con la dulzura, con la sensibilidad, con la intuición, con la creatividad, con el placer, ¿m? con mm, también con el análisis, pero no con el análisis, es Mental. como un análisis cuidadoso, con la paciencia, con todo lo que es más yin, digámoslo así, con esa palabra tan famosa, ¿no? Como que la luna, por ejemplo, es de energía femenina, mientras que el sol es masculino. Ujú. Por eso a las mujeres nos vinculan más con la luna y a los hombres más como la energía solar es una energía masculina. Y con También la esto, energía masculina se puede distorsionar, ¿no? perdón, y con esto vamos a irnos a una pequeñita pausa musical, haciendo justamente esto que en este momento María Guadalupe acaba de señalar. La energía femenina y la energía masculina están presentes también en la naturaleza. No es nuevamente una exclusividad de la raza humana. Animales, plantitas, todo, absolutamente en todo, vamos a encontrar la energía femenina y la energía masculina. Y con esto volvemos después de un segundito. Gracias. Nuevamente de vuelta con este maravilloso tema de la alquimia de lo femenino. Como ustedes ven, es un tema tan profundo y tan amplio y un poquito escaroso, incluso diría yo, porque de una u otra manera dentro de nuestro inconsciente colectivo mora esa información de todo eso no debe ser. Entonces, la invitación que siempre hacemos a través de este programa Alquimia es eso, una invitación a irnos cuestionando un poquito más allá de todo lo que está dicho, de todo lo que está tejido, y averiguar y seguir un poquito más el hilo que nos conduce de vuelta a nosotros mismos, a nosotros mismos. Y volvemos nuevamente aquí con nuestra gran invitada, María Guadalupe, y en este momento más bien vamos a seguir, ojalá el tiempo sea favorable con nosotros y se nos amplíe un poquito más para poder conversar de todo lo Sí, que hay sí, que sí. conversar, pero sí. Entonces, vamos a conversar un poquito cómo nos desconectamos de esta, en qué momento nos desconectamos de esta maravillosa fuerza. Ah, bueno, nos desconectamos.
al momento en que no podemos escuchar la voz de nuestra propia alma. Y el mundo exterior nos dice más o menos qué hacer y nosotros no podemos reconocer eh, qué mismo queremos o quién mismo somos, ¿no? Entonces empezamos a tener quizás conductas como somos perfeccionistas, exigentes, nos martirizamos innecesariamente, Mm. no hacemos algo por nosotras. Estamos muy, muy dispuestas para los demás, pero para nosotras mismas no. Entonces, entonces somos una fuente inagotable para los demás. Ahí nos empezamos también a desconectar y empezamos a sentir insatisfacción, obviamente, con nuestra vida, con nuestras relaciones, con nuestra comunidad, con nuestra cultura, con el mundo en general, porque estamos secándonos de alguna manera. Ujú. Es decir, eh, nosotros estamos poniendo al servicio de los demás nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra atención, nuestro estímulo, pero a costa nuestra. Ahí nos empezamos a desconectar, cuando no nos cuidamos a nosotras mismas, cuando no aceptamos nuestro ciclo, digamos ya, eh, cuando me juzgo, cuando soy demasiado autocrítica. Tenemos muchas cosas por mejorar, sin duda, pero yo digo, son puntos de mejoramiento, pero tenemos más dones, valores, potencialidades, habilidades que las cosas que necesitaríamos mejorar, por decirlo así. Ujú. Solo que la mirada está puesta en aquello que me falta, en mis faltantes, más que en mis sobrantes. Ahí también nos desconectamos de lo femenino, ¿no? Eh, ¿Qué más? Cuando no me desconecto de mi intuición y empiezo a oír más las voces externas que me dicen, no vales, no sirves, hay gente mejor que tú no tienes suficientes capacidades y dejo de oír mi propia voz, aquella que me dice, oye, sabes, tú puedes, tú lo has logrado, tú has descubierto, tú has conocido, tú te has esforzado, tú eres buena, tienes dones, pero esa vocecita está súper apagada. Ahí quiero yo hacer un paréntesis porque de una u otra manera, incluso hablando, como siempre hemos dicho, desde la propia experiencia, porque no se puede enseñar nada que se haya decantado, que no se haya decantado dentro de uno mismo o de uno mismo. Qué importante que es esta autosanación, incluso cuando, no incluso, sino cuando eres mamá. De estas voces que les dices también a las pequeñas, a los pequeños, ¿no? Ajá, De cómo les hablas al respecto de sus dones, de sus virtudes, porque justo es eso, o sea, a mí me encanta muchísimo ese ejemplo que, claro, cuando te sacaste el 20 te dijeron, no te, a lo mejor ni siquiera, pero cuando te sacaste el 5 o te sacaste, ese sí fue el martirio de todo el tiempo. Entonces, lo sí, importante de señalar también las virtudes y los dones de cada uno. sí, 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 sí. Y esto es un ejercicio activo. ¿A qué me refiero con activo? Esto es algo que hay que practicar. O sea, esto no se va a dar naturalmente, porque crecimos desde pensar que somos insuficientes, Ujú. de que siempre nos falta algo, que siempre estamos mal, eh, que nadie nos va a aceptar como somos. Así crecimos, ¿no? Desde que tenemos un montón de defectos, más que poder mirar lo que sí hacemos, lo que sí hay. Entonces, por eso me digo que esto es un ejercicio activo. Necesito recuperar el patrimonio que ya tengo, porque mis dones, mis capacidades, mis habilidades, lo que la gente admira de mí, que a veces yo no reconozco, ¿no? Mm. Que soy trabajadora, que soy creativa, que soy generosa, que soy trabajadora, que soy intuitiva, que soy sensible, que bailo bonito, que soy buena cocinera. Todo esto yo ya no lo veo, pero en realidad es algo que es un patrimonio para mí y son los pilares desde donde yo puedo construirme a mí misma y reconocerme. Ujú. ¿Mm? Lo otro son las voces depredadoras que todos los seres humanos tenemos. Nuestro depredador. Este depredador que nos dice no vales, no sirves, no eres suficiente, nadie te va a querer, siempre te equivocas, etcétera. Tenemos, sí.
Pero necesitamos hacer nuevamente el ejercicio activo de acallar esta voz, porque esto se puede volver una cosa gigante, gigante. Y solo esto creemos que esto somos nosotras y no somos. Nosotros somos de esto, lo otro, lo que es verdad. Lo que nos dice el depredador no es verdad, me parece. No le hagan caso. Entonces, mientras yo voy trabajando en mí misma, reconociéndome a mí misma, como decir, limpiando la casa del alma, de mi casa de alma, limpiando mis pensamientos limitantes, autodestructivos, los sentimientos que no quiero, o sea, trabajando en mí realmente, aceptándome, buscando mis potencialidades, procesando mis dolores, abrazando mis experiencias positivas o negativas, voy creciendo. Y como este depredador, digamos que va bajando y va apareciendo esta mujer que soy, esta mujer que puede salir al mundo y que puede ser en sí misma esa mujer que, que quiere ser. Esa es como una mujer que brilla por sí sola Ujú. y que no tiene que competir, ojo, ¿no? Que no tiene que competir con el brillo de las otras, sino más bien como juntan sus brillos para caminar juntas. Alúmbrame un poquito que yo también te puedo alumbrar. Claro, Qué bonito exactamente. O sea, es. yo no voy a brillar quitándole la luz a las otras, Así es, así es. sino más bien como reconociendo. O sea, qué bueno que hagan ese trabajo en el mundo. Qué bueno que tú también estés trabajando por eso, que estés al servicio, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, vamos haciendo un jaque al patriarcado. Al patriarcado que muchas veces también nosotras desde el inconsciente, como tú decías, son patrones, son Y formatos que está en están todas, detrás ¿no? ahí. Con eso hemos vivido, así hemos crecido. Como te digo, no tiene que ver con el género, es el sistema que nos empuja justamente a eso, ¿no? A producir, a lo pragmático, a lo no sensible, a la acción, a lo racional, al trabajo, 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 a las relaciones pasajeras también y sin alma, a, a- a tener una imagen, a procurar tener un modelo de imagen corporal incluso, ¿no? Así tienes que ser. Entonces, si no entras en este patrón, mm, Y eres a insuficiente, no veces me eres. he encontrado también con mujeres en las que su autoimagen física es tan perfecta, y nuevamente volvemos a lo mismo, que no se permiten, porque hay momentos en los que sí, a lo mejor y nos sentimos una luz, porque es parte de la ciclicidad, nos sentimos una luz y estamos así, a pesar de que siempre somos luz, pero una cosa es que a veces te sientes y te vives y puedes estar incluso con el pelo aquí así y te sientes una diva, pero hay veces en que no estás, no puedes, o sea, simplemente estás viviendo algún otro lado y es eso como a mí me Está bien. encanta hacer ese señalamiento de, está bien, hoy a lo mejor no te amo como sé que te tengo que amar, pero enséñame a amarte, o sea, quiero amarte y abrazarte y decirte, porque me he encontrado también, y tú debes haber vivido esto, de mujeres que lastimosamente no han aprendido a decirte, a decirse, mirándose, te amo, o mira qué bonita eres, o qué Ujú. inteligente eres, y tú les preguntas y no pueden. Entonces, para mí me encanta decir esto, si hoy no puedes, por lo menos dite, en este momento no puedo, pero quiero aprender a amarte, quiero aprender a verte, a mirarte los ojos y reconocerte quién Ujú. eres. Entonces, esas son cosas importantes y nos adelantemos un poquito a esto de recuperar esa energía, Ujú. recuperar esa fuerza, que de una u otra manera a todos nos ha pasado que tenemos que ir por eso, ¿no? Porque en su momento dejamos que alguien más se lleve o dejamos que la misma sociedad se lleve. ¿Cómo recuperar esa energía? Eh, Está en nosotras. A veces parece que se hubiese ido. La buena noticia es que está. Lo que Ujú. necesitamos es despertarla. Y despertarla haciendo un ejercicio activo. Nuevamente vuelvo, ¿no? Haciendo un ejercicio activo de empezar a entrenar. Entrenar la autocompasión, no la victimización, la autocompasión, la benevolencia, el autoamor, las acciones que me conecten con la suavidad, con el descanso, con la creatividad, con la sensualidad, con el placer, trabajar con mi propio cuerpo como territorio, ¿m? La autoaceptación. Hay cosas que no nos cuestan necesariamente trabajo, dinero, trabajo sí, pero no dinero como eh, contemplar.
irme a la naturaleza es la mejor manera de empezar a sentir este silencio a la montaña. Hay muchas mujeres que creo que tú eres una de las personas que le Así es. encanta la montaña y ahí es como estar en contacto con una fuerza que es lo femenino, ¿sí? La soledad también, no temerle a la soledad, pero también vincularme con gente. Los vínculos, el contacto conmigo misma, la relación con mi cuerpo, el rendirme ante mis emociones y abrazarlas, el mirarnos compasivamente, el mm, orar puede ser, que va más allá Aceptación. de una religión o de una ideología por ese lado, ¿no? Es como el orar, el mantener un rezo en mí mismo es como mantener una misión, un motorcito que está ahí, ¿no? Y conectarme conmigo misma, nutrirme, cuidarme, autocuidarme, no estar tan dispuesta hacia los demás. No digo que dejes de ayudar, pero sí deja de ayudar a costa Momentos. tuya, ¿no? O sea, dedícate a ti, dedícate a ti con conciencia, regresa a ti, regresa a tus ciclos, regresa a esto que vas necesitando, hazle caso. O sea, hazle caso a la intuición. A veces dicen, yo no sé si es intuición o es miedo. Cuando digo, no, mejor no me voy a esa fiesta, yo no sé si es porque tengo miedo o porque algo me va a pasar por la intuición. Digo, mira, o sea, es como despertar, pero quizás necesitamos volver a entrenar Ujú. nuestra capacidad, esto del olfato psíquico, del oído psíquico, de la intuición, todo esto necesitamos como despertar Afinar. nuestro Afinar. propio sensor para poder reconocer. Ujú. También, cuando empezamos a afinar esto, empezamos a ser protectoras de nuestras vidas emocionales. Uno. Y dos, podemos discernir aquello que nos nutre y aquello que nos intoxica. Y también podemos desarrollar la fuerza para poner límites sanos. Es decir, aquí no, pero desde esta claridad y desde esta fuerza de lo femenino y también ayudados con lo masculino, ¿no? Masculino. Que ahí se Sí, es, ¿no? Somos, cuando hablamos de que tenemos la energía femenina y la energía masculina, hablamos de ese completo, de esa plenitud que cada uno de nosotros, pero cómo se complementa en el momento que yo me encuentro con un masculino sano, con un femenino sano, al estar en hermandad, al estar en los círculos, al sí, desarrollar todos estos vínculos sí, bonitos, tanto con hombres sí. como con mujeres. Entonces es fortalecer. Mi querida, Juntarse con mujeres. juntarse con mujeres, y eso es Juntémonos entre mujeres, juntémonos, sí. asistamos, vamos, entendamos nuevamente, reconozcamos estos lenguajes que ya nos habitan a nosotras. Ujú. Estas danzas, busquemos otras maneras de vincularnos con las mujeres sin competir, sin envidiar, sin quitarles la luz, sino más bien como emanándonos, caminando juntas, ayudándonos, sabiendo que tenemos un... Cuando esto se despierta es increíble, porque a mí cuando esto se me despertó, yo me acuerdo que salí a la calle y todas las mujeres me parecían hermosísimas. Decía, qué hermosa esta mujer, qué linda, mira, es como... Y sabes que es súper hermoso porque esto que acabas de señalar a mí me pasó hace no mucho, que justo alguien me decía, porque decía, mira qué bonita esa chica, mira, y me dicen, oye, te andas fijando mucho en las chicas. Y le decía, lo que pasa es que hay que reconocer cuando ves algo que realmente es bello, y independientemente del físico, ¿no? Si no, Ujú, estamos hablando de una belleza mucho más profunda e integral. sí, Entonces, es eso que tú acabas de decir es real y se empieza a palpar. Por eso es que a mí me encanta esa canción que dice, belleza veo adentro, belleza veo afuera, porque obviamente yo me reconozco como belleza y puedo ver esa belleza también en el externo. sí. Entonces, es eso, hay que amarse para poder amar. Ahí empiezas a tener un poquito de sentido todo eso de que nadie puede amar si no se ama, nadie puede conocerse si no se conoce. Entonces, es como, date tiempo para ti, date tiempo para volver a ti, para volver, Sí, porque todas estamos exactamente. así como dispersas, ¿no? Entonces es como, Sí, o sea, vuelve. volver a conectarme, volver a enchufarme, a revitalizarme, o sea, evita la distracción. Y las distracciones pueden ser desde el celular hasta todo lo que mm, postergo, porque, no sé, me voy a poner ese vestido cuando esté más flaca. Cuando yo tenga más tiempo, entonces me voy a
qué sé yo, a ponerme bonita para mí misma, si es que tengo más tiempo. Entonces, justamente estas cosas que nos hacen que nos posterguemos, que robemos nuestro propio tiempo y recurso en los demás. O sea, y que no seamos empáticas para otros, pero no para nosotras Para mismas. nosotras mismas, sí. Sí. Y el tiempo se nos vino encima, realmente es una bala que no está confabulando con nosotros. Cuando hay estos temas tan bonitos, tan abundantes, tan profundos, ¿no? Que invitan a tanto, es para como que el tiempo viene más. Mi querida, te agradezco muchísimo. Como dije hace un momento, honro realmente tu caminar, honro tu presencia en mi vida, incluso Gracias, mi hermosa. totalmente complacida con tu presencia en mi vida. Y quiero que hoy nos regales un mensajito. Yo sé que toda tu presencia y todo esto ha sido un mensaje, pero danos solamente un mensajito. ¿Qué nos dirías? Que no tengamos miedo a habitarnos, que confiemos en nosotras mismas, en el poder que tenemos y que aunque tengamos miedo, avancemos. Con miedo caminemos. Exactamente. Con miedo Para caminemos. cuando el miedo está ahí, también hay las manos que nos acompañan, ¿no? De nuestras hermanas, nuestras amigas, esas mujeres y hombres también, cuando tenemos ese placer, ese honor de tomarnos la mano y decir, hoy necesito que me apoyes. Hoy no me siento bien, apóyame. Entonces es hermoso eso. Así es que les dejamos con este mensaje hermoso, habítense, pierdan el miedo a habitarse y con todo y miedo, habítense también. Entonces recordemos que somos los magos, alquimistas de nuestra propia vida, de nuestro propio camino, y que el poder realmente ya mora en nosotros. Un abrazo fuerte y será hasta una nueva ocasión. Un abrazo grande. Gracias. Bendiciones. Este canal es una invitación a pausar, a volver a la calma, a tomar un respiro consciente y retomar lo esencial en la vida. Te invito a elegir al azar el cuento que más te llame. Confía, tu alma sabrá llevarte hacia la medicina que necesitas.